Bueno, hoy día, a través de esta gran presión que se pudo dar, llegar a este instante de estar aquí en la CONADI, exigiendo el legítimo derecho que a través de un conducto regular nuestros hermanos se han adjudicado un subsidio de tierra, ¿no?, de 20A. Pero llegamos, por lo menos hoy día se hizo presente el subdirector nacional de la CONADI, el señor Germán Riquelme, y el fiscal nacional, don Francisco Azáez. Llegamos a un acuerdo de que durante el periodo de la tramitación dentro de la escritura al conservador de bienes raíces, tienen un plazo de 60 días más para poder adjudicarse lo que es el dicho de adquisición de tierra. Pero también nosotros le exigimos que dentro de esto vamos a seguir haciendo algún trabajo de reunión acá en la CONADI, que quedaron fechas, y también el señor fiscal se comprometió de estar el día 6 de junio acá en una reunión con nosotros a las 12 del día, acordar cómo va el estado de avance de la escritura de nuestros hermanos, ¿no? En eso nosotros llegamos a esta conversación a través de una medida de presión, cosa que yo creo que hoy día la CONADI es la única forma a medida de presión que pueda dar una solución. Vamos trabajando, no hay ninguna solución concreta todavía hasta cuando no veamos las escrituras que ya estén, digamos, licitadas y traspasadas al nuevo propietario, que sería la adquisición de tierra, ¿no? Así que hemos estado trabajando, también hubo apoyo del tronco Eri Vargas Quichamán desde allá de Puerto Montt, de Melipulli, y la consejera nacional, la señorita Claudia Pelele, y todos los demás dirigentes que estuvieron aquí también ayudándonos a la presencia y la presión de cada uno de nosotros. Entendemos el gran sacrificio que tienen nuestros hermanos, nuestros peñas, nuestro ambiente, de estar aquí 2 días exigiendo su legítimo derecho, porque esto es un tema de territorio, solamente viene a causar un daño sobre esta demanda, ¿no? Porque hoy día vemos que hasta este punto el 20A se le hace difícil para poder llegar a un arreglo y una negociación. ¿Qué me será el tema del 20A o el 20B? Porque eso es muy difícil. No tienen voluntad política para los constitucionales a que llegue a la medida de presión para que puedan dar una voz y tener digamos, el espíritu democrático de poder solucionar el problema. Hasta ese momento hemos llegado hasta aquí, y con la ayuda de nuestros hermanos, y poder colaborar también siguiendo en la lucha histórica de nuestro pueblo. Este es un concepto de territorio y no solo de una comunidad o de personas. Seguiremos trabajando en este ámbito hasta que las cosas puedan solucionarse poco a poco. Se firmó una carta, un documento, se ha firmado el señor fiscal y el subdirector nacional y el director regional de acá, José Pedro Arias. Eso para concluir, y esperamos que de aquí, el primer reunión va a ser el 28 de mayo acá en la CONADI, con todas las garantías que exigimos, en medida digamos, amedrentamiento a través de presencia de carabineros acá, porque la verdad que me encuentro muy molesto de ver carabineros aquí, cosa que el director firmamos un compromiso ayer tarde, y él se comprometió por escrito que no iba a haber presencia de carabineros acá. Ese me parece que es una falta de respeto, una falta de compromiso y de muy mal modo de poder solucionar este problema que los afecta a nuestros hermanos. Mañón Peñe, y un gran saludo a todos nuestros Peñe, Puchá, Quiché, que están en el territorio. Muchas gracias, trabajando en nuestros tamuenes. Hoy día, con la única esperanza de poder tener una solución con nuestros hermanos, porque este territorio que nuestros Peñes están exigiendo, un día menos pensado fue arrebatado por los Wincos. Y hoy el legítimo derecho a traer un conducto regular. Tenemos que llegar hasta esto para que se pueda solucionar un poco del problema.